El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores, gracias al respaldo publicitario de... Juntos hacemos posible un mejor Ecuador. Recicla ese celular, tablet, laptop o router que ya no usas depositándolo en los Recibot, disponibles en tu centro de atención a clientes Claro a nivel nacional. Hola, buenos días. La reducción del gobierno en un 41% al pasar de 20 a 14 ministerios y de 9 a 3 secretarías, así como la desvinculación de 5.000 funcionarios, tomó por sorpresa al país el jueves 24. ¿Qué implica este recorte? ¿Se cumplen quizá metas planteadas y comprometidas por el presidente Noboa con el Fondo Monetario Internacional? De eso mismo vamos a hablar, y también obviamente de cómo está la economía del Ecuador, que según el Banco Central va a crecer más del 3%, y también porque dicen ha aumentado el consumo de los ecuatorianos. De estos temas importantes hablaremos hoy en Descifrando con 3 profesionales que conocen a fondo estas materias. Saludos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Thalía Flores. Gracias a los panelistas que nos acompañan hoy: el economista Santiago García, docente de la Universidad Central; el economista José Hidalgo Pallares, director general de Cordes, escritor y periodista; y el economista Santiago Mosquera, decano de la Escuela de Negocios de la UDLA. Permítanme comenzar con José, a quien quiero preguntarle qué implica para la economía del país el recorte anunciado el jueves por la noche por el gobierno nacional, de la reducción de ministerios de 20 a 14, de las secretarías de 9 a 3 y sobre todo de la desvinculación de 5.000 funcionarios. Bienvenido, economista José Hidalgo Pallares, buenos días. Buenos días, Thalía, muchísimas gracias por la invitación, un gusto compartir esta mesa con Santiago, con los Santiagos, digamos. Todavía siempre estos anuncios de fusiones o de reducciones de instituciones públicas hay que tomarlas con pinza hasta saber el número efectivo de desvinculaciones. Como usted menciona en su introducción, el gobierno ha hablado de una salida de 5.000 personas, que no es un número obviamente despreciable, pero muchas veces ocurre que, por ejemplo, si es que el Ministerio de Cultura y el de Deporte pasan a formar parte del Ministerio de Educación, como se ha anunciado, muchos de los funcionarios de los ministerios que dejan de existir formalmente pasan a formar parte de la nómina de un nuevo ministerio más grande. Entonces, el impacto que esto pueda tener efectivamente sobre las finanzas públicas, creo yo, todavía es pronto para poder anticiparlo. Esto se da, obviamente, Thalía, en un contexto en el cual las finanzas públicas están en una situación bastante comprometida. Según las cifras oficiales que ha presentado el Ministerio de Economía y Finanzas, en el acumulado de enero a mayo de este año, el presupuesto del Estado tiene un déficit de más de 1.200 millones, y en el mismo periodo del año pasado había sido un superávit de más de 300 millones. Entonces, el deterioro es importante. Esto se debe en alguna medida a menores ingresos petroleros, pero principalmente a un incremento en el gasto, tanto en el gasto corriente como en las transferencias a los municipios. Y esto es un tema que, tendremos que revisar a lo largo del programa, seguramente con Santiago Mosquera y Santiago García, que también tienen opiniones al respecto, pero podría incluso poner en riesgo los siguientes desembolsos del Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias. Esta primera lectura, José Hidalgo. Economista Santiago Mosquera, quiero preguntarle a usted, y bienvenido, está por primera vez en el programa.
¿Cómo recibió el anuncio de la reducción de los ministerios de 20 a 24, de las secretarías, como había dicho en la introducción, de 9 a 3, y la desvinculación de 5.000 funcionarios? Tengo entendido que en instituciones como el IES los funcionarios ya recibieron las notificaciones de que cesaban en sus funciones mediante un correo electrónico. Bienvenido, economista Santiago Mosquera, buenos días. Esto es un tema de buenas señales. El gobierno ha venido dando algunas señales positivas en los últimos meses y esta es una más, una reducción del número de empleados en el sector público y una consolidación de instituciones es por sí una buena noticia que muestra así un compromiso de las autoridades por la consolidación fiscal. Ahora, no se puede cantar victoria porque se necesitan mucho más detalles, especialmente de en qué jerarquía se producen estas reducciones, porque si utilizamos cifras generales, por ejemplo, el promedio de los salarios del sector público y multiplicamos por 5.000 personas que van a lamentablemente perder sus empleos, estamos hablando de un costo para el sector público, pensando en el gobierno central, de más o menos $91 millones, lo cual no es tan grande si consideramos que el año pasado el total de sueldos y salarios en el sector público del presupuesto general de la nación alcanzó casi los $9.900 millones. Entonces esto es una reducción pequeña, $91 millones aproximadamente en un costo, sin saber exactamente a quiénes se va a separar de sus posiciones, en un monto total de casi $10.000 millones en sueldos. Sin embargo, sí hay que rescatar que son señales que muestran que el gobierno efectivamente está en un proceso de consolidación fiscal, que no se lo notó, como lo mencionó hace un instante José, no se lo notó en los primeros meses del año, donde por problemas en la recaudación y un aumento de gastos, el tamaño del déficit prácticamente fue sustancialmente mayor que el superávit del año anterior durante el mismo periodo, lo que sugiere que hay que poner más controles en cuanto a gastos hacia adelante y buscar nuevas formas de generación de ingreso en un momento donde tenemos ciertas dificultades en el sector petrolero. No quiero profundizar, seguro que vamos a continuar en estos temas a lo largo de la conversación. Absolutamente, gracias, economista Santiago Mosquera. Santiago García, ¿cuánto de ahorro le representaría al Estado la desvinculación de 5.000 funcionarios y la fusión de esos 6 ministerios y secretarías? Bienvenido, economista Santiago García, buenos días. Gracias, Talía, por la invitación, como siempre. Un atento saludo a José Hidalgo y también a Santiago Mosquera. Bueno, yo quiero hacer un análisis un poquito más amplio. Me parece que ya hemos iniciado con estas noticias, con estas decisiones, con lo que significa también haber negociado una ampliación de crédito con el FMI. Quiero decir que hemos iniciado ya un proceso que parecería va en firme con respecto al ajuste fiscal. Y el ajuste fiscal, como entendemos los economistas, no solo es el tema del gasto, hay que mirar el tema del financiamiento, el tema de los ingresos. Y entonces creo que lo que hoy está saliendo a flote es que definitivamente la viabilidad fiscal en el Ecuador está muy comprometida. Por el lado de los ingresos, todos conocemos, ha sido una noticia complicada, dura, difícil, el hecho de haber caído casi a cero producción y exportación de petróleo. Se ha hecho un esfuerzo por recaudar los impuestos como el IVA, el impuesto a la renta, pero en una economía caída como el 2024 tampoco es que teníamos todo resuelto. Entonces, Talía, menciono eso, yo creo que hemos iniciado recién este proceso, ¿sí? Y creo que ahí vamos a necesitar pedirle al gobierno que explicite más su política fiscal, su política de consolidación fiscal. Hay mucho esfuerzo que hacer todavía en materia de ingresos, hay mucho que hacer también, no termina con este anuncio de despidos, de fusión. Se va a tener que entrar al tema de los subsidios, se va a tener que entrar al tema de lo que son el gasto tributario, ese gasto que significa un no pagar impuesto porque estoy incentivando una inversión, porque estoy en zona franca, en fin. Entonces, Talía,
Yo creo que ese concepto es importante, ¿no? Estamos al inicio de un proceso que va a demandar mucho esfuerzo institucional, mucho diálogo con la sociedad también, porque 5,000 personas fuera del mercado de trabajo, digamos, tampoco es cualquier cosa. Tiene un impacto social, en fin, entonces planteo estos temas, ¿no? Una visión amplia de lo que está pasando y lo que va a seguir pasando en el país. Y finalmente también quisiera decir que esperaríamos del gobierno no hacer lo que siempre se ha hecho, por ejemplo, en materia de fusión de ministerios. Yo creo que necesitamos, por ejemplo, que avanzar en qué es prioridad para el Ecuador. Prioridad para el Ecuador, por ejemplo, es tema ambiental. Entonces no estoy tan convencido de que hacer una simple fusión entre dos sectores como el minero, petrolero y energético con ambiente, cuando ambiente es prioridad. Me parece que ahí también sí deberíamos reclamar y sí deberíamos pensar como ecuatorianos los temas cualitativos de no la cantidad sino la calidad, por ejemplo, en estas fusiones. Para mí es fundamental. Hoy hay cambio climático, estamos sufriendo los impactos de cambio climático, sufrimos hace poco el tema de luz eléctrica, la carencia de luz eléctrica, estamos sufriendo hoy la caída, ¿no es cierto?, por el tema del petróleo, por la destrucción del oleoducto, pero resulta que hay que mirarlo así, con calidad, y bueno, ¿qué necesitamos? Una buena institución que nos permita hacer frente a esos retos ambientales. Eso, Thalía, en este primer momento, esta posición con respecto a lo que está sucediendo en este momento en el Ecuador. Y me quedo con usted mismo para hacer una repregunta, ya que mencionó el tema ambiental. Exministros de Ambiente y también, no se diga, los ecologistas plantean como una cosa extraña, por usar un adjetivo de esa manera, una palabra de esa manera, cuando tranquilamente dicen, ¿cómo es posible que se junte el Ministerio de Energía y Minas con el de Ambiente? Como usted dice, son dos cosas inclusive que se contraponen, ¿no? Pero ¿cuál sería la explicación? Porque claro, una cuestión es reducir el tamaño del Estado, pero usted ve que podría haber un dilema ético, inclusive cuando el ministro de Energía y Minas, que por su naturaleza pues propende a que haya más explotación minera y explotación petrolera, con el Ministerio de Ambiente fusionados. Ese es un buen tema, o sea, evitando siempre las posiciones extremas, ¿no? Porque también se puede aprovechar el tema para llevar a posiciones extremas. Yo personalmente creo que el país, por ejemplo, tiene que hacer todo lo que tenga que hacer para aprovechar nuestra riqueza minera. Pero eso no quiere decir que se haga lo que uno quiera o lo que las empresas quieran. Necesitamos garantizar que esa producción minera sea sostenible, por ejemplo. Y hoy en día, Thalía, yo sí soy firme ahí, hoy en día el Estado ecuatoriano como organización política de la sociedad ecuatoriana no nos puede garantizar eso. Entonces, yo por eso lo puse sobre la mesa. Ya tenemos inquietud que hoy en día, ¿no es cierto?, no hay un ministerio fuerte que pueda hacer lo que estoy diciendo. No oponerse, porque si se trata de eso, no es el camino, sino decir, señores, va la explotación minera, pero bajo estas condiciones ecológicas, ambientales y obviamente sociales. Pero ahora con la fusión ya me queda más duda. Si antes no era posible, no hemos podido llevar a cabo bien las consultas a las comunidades, no se ha podido sacar el tema de la ley de consulta, ¿no es cierto?, para territorios y sectores vulnerables. Y entonces ahora resulta que los vamos fusionando. Sí me queda, Thalía, yo creo que ahí vamos a necesitar un poco más de debate. Más bien nace ya una inquietud, como acabo de mencionar. Si antes no parecía que tenemos todo controlado, ahora peor. Cuando son procesos, no verlos como antagónicos, quizás ahí el tema de control ambiental, el de sostenibilidad ambiental, hay que promocionarlos, hay que regularlos, hay que sostenerlos. Eso no cae del cielo. Yo lo veo así, ¿no? Entonces sí hay esa inquietud que me parece importante dentro del debate. Gracias, economista Santiago García. Vuelvo con usted, José, para preguntarle, porque usted maneja las cifras, bueno, los tres están como oficio, manejan muy bien la economía, analizan, investigan, valoran lo que le pasa al país. ¿Con cuántos funcionarios podría estar bien el Estado? Digamos, ¿con cuántos empleados podría funcionar muy bien el Estado ecuatoriano? Tengo entendido que actualmente existe algo así como 490,000, José.
Sí, Talía, a ver, es una pregunta a la que no me atrevería a dar una respuesta concreta, porque finalmente el debate de fondo es qué queremos los ecuatorianos que el Estado tenga entre sus tareas, es decir, de qué queremos que se ocupe el Estado. Si queremos que el Estado, que a mí me parece fundamental, se ocupe, por ejemplo, de garantizar una provisión adecuada de servicios de salud, de educación, de seguridad, de justicia, bueno, y aparte de otras funciones indelegales, digamos, relaciones internacionales, es difícil establecer un número, por decir, no sé, que yo me invente que no, el objetivo es 400,000, el objetivo son 600,000. Es difícil establecer un número porque no sé exactamente cuáles son los estándares internacionales para cada uno de esos servicios, para decir, a ver, con esto el Estado ecuatoriano podría garantizar un servicio de educación, salud, seguridad de calidad. Entonces, es más bien un debate de qué queremos los ecuatorianos que el Estado nos ofrezca. Me parece que ese es el debate de fondo. Y obviamente, si es que llegamos a un acuerdo sobre qué queremos los ecuatorianos que el Estado nos ofrezca, también tenemos que llegar a un acuerdo de cómo vamos a financiar ese gasto del Estado. Y ese me parece que sigue siendo un debate en el cual no nos ponemos de acuerdo. Hay algunas recomendaciones que algunos analistas económicos hemos hecho, por ejemplo, la de seguir profundizando en la eliminación del subsidio al diésel, que en mi opinión es un subsidio que sigue siendo altamente ineficiente, porque si bien beneficia en buena parte a sectores vulnerables que tienen que seguir contando con esa ayuda, beneficia a su vez a grandes corporaciones, beneficia también a camiones o transporte pesado de Colombia y Perú que tienen derecho a tanquear en el Ecuador. Ese es, por ejemplo, un debate. Santiago García ya mencionó también el tema del gasto tributario. Yo también creo que es un tema que se tiene que revisar, porque muchas empresas tienen beneficios, es decir, rebajas o exenciones en el impuesto a la renta, supuestamente tiene que verse compensado en una mayor creación de empleo e inversión, y eso no siempre se da. Y otro tema de fondo que me parece que tenemos que debatir ya en el Ecuador, y que tiene que ver con la situación fiscal y por lo tanto con cómo el Estado puede financiar los servicios que nos ofrece, es si es que tenemos que mantener en los niveles actuales las transferencias automáticas que se dan desde el presupuesto del Estado hacia los gobiernos seccionales. Como usted sabe, Talía, son esas transferencias corresponden al 21% de los ingresos permanentes y al 10% de los ingresos no permanentes del presupuesto. Llegan a municipios, prefecturas, juntas parroquiales y lamentablemente muy pocas veces tienen una adecuada rendición de cuentas. Entonces, perdón que le haya toreado un poco en la pregunta, pero no me atrevería a dar una respuesta concreta de cuántos empleados necesita el Estado ecuatoriano, sino que creo que el debate tiene que ir sobre todo por el lado de qué queremos del Estado y cómo podemos financiar un Estado eficiente. No, me parece estupendo, porque además puso otros temas en la mesa para conversar. ¿Y usted cree entonces, José, que a lo mejor era preferible que comience por la reforma tributaria el presidente Noboa y no por este ajuste en el tamaño del Estado? Bueno, es que no son excluyentes, ¿no? Finalmente, este tipo de medidas, yo creo que el gobierno que tiene, como dije en la primera intervención, una situación fiscal bastante comprometida, va a tener que tomar algunas medidas de manera simultánea. Por ejemplo, yo creo que avanzar en una reducción del subsidio al diésel y seguir trabajando en la reforma que permita reducir el gasto tributario no son tareas que son excluyentes la una de la otra. Entonces, espero que más bien a la par con que haya estudiado la fusión y la eliminación de algunas instituciones, eso no significa que haya descuidado el avance en otras tareas. Muchas gracias, economista José Hidalgo. Economista Santiago Mosquera, a usted le replanteo la misma pregunta. ¿Con cuántos empleados podía funcionar bien el Estado? Y la cifra esta de 490,000 que supuestamente existen, ahora digo supuestamente porque no tengo verificado el dato, ¿es exagerado? Y entonces, si así fuere, ¿cuál sería el tamaño exacto? Talía me la puso muy fácil porque me tengo que sumar a la respuesta de José. Creo que no hay un número mágico de cuál es el tamaño apropiado del Estado en función de las funciones, valga la redundancia, que hemos encargado la sociedad que el Estado se encargue.
Así que es muy difícil determinar ese monto. Lo que sí se puede decir en términos generales es que los sueldos del sector público son relativamente elevados. Entonces, una reducción, no digo de sueldos porque es muy difícil, son derechos adquiridos, pero una reducción del tamaño del Estado creo que es algo esperable, considerando que a lo largo de los últimos 20 años el crecimiento de los salarios en el sector público ha sido mucho más alto que el crecimiento en los salarios del sector privado, y en términos promedio para toda la economía son sustancialmente más elevados. Entonces me parece apropiado que el gobierno arranque su proceso de consolidación fiscal respecto a la reducción del tamaño del Estado con estas iniciativas, pero como dijo José y lo mencionó Santiago también, no son las únicas medidas que se tienen que tomar. Me parece que hay que trabajar en el tema de gasto tributario, insisto en eso, y también en los subsidios a los hidrocarburos. Estamos hablando de cifras muy grandes para un país. Estamos hablando de cerca de 3.000 millones de dólares de subsidios que se van a personas que en muchos casos no lo necesitan. Y el gobierno también ha dado ciertas señales al respecto. Estamos hablando de una eliminación del subsidio al diésel para las flotas atuneras, para las flotas pesqueras. Todavía queda mucho por hacer. Yo creo que los primeros intentos en monto no son importantes, pero en las señales sí. Y el gobierno yo creo que está en cierta medida probando las aguas para ver qué tanto puede insistir en su proceso de consolidación fiscal, midiendo un poquito cuál es la respuesta de la sociedad. Porque si pensamos en reducir el tamaño del Estado, mal haría el gobierno hacer un anuncio de cortes de 50.000 empleos, porque eso podría tener un impacto muy fuerte sobre la economía y un impacto social, inclusive en términos de popularidad y de movimiento social en las calles, que el gobierno seguramente no lo quiere enfrentar. Entonces, todas estas reducciones que hemos visto de los subsidios a ciertos sectores de la sociedad, la revisión de tarifas eléctricas a ciertos sectores industriales que son intensivos en el consumo de energía, esta reducción de 5.000 empleos y la consolidación o fusión de algunas instituciones del sector público, todas estas son pequeñas pruebas, creo yo, del gobierno para ver cómo la sociedad reacciona a una iniciativa de consolidación fiscal importante que se tiene que hacer. Para cerrar este bloque con usted mismo, Santiago Mosquera, hay dudas, por ejemplo, de que vayan a ser reemplazados estos 5.000 que se sacan ahora. Todo es lo que se está diciendo, ¿no? Porque eso, yo les agradezco a ustedes por hacer un análisis así sobre la marcha, digamos, porque todavía no se conocen muchos detalles, pero ya hay experiencias pasadas de que se reemplaza, como en la época del correísmo, que se sacó a unos y se reemplazó por otros. No hay esos riesgos, y porque también nos recordamos, ¿no?, que la compra obligatoria de renuncias que pasó un tiempo y después volvieron por una decisión de la Corte Constitucional, tuvieron que restituir a los funcionarios, Santiago. Sí, yo creo que es fundamental que no se reemplace las posiciones, sino que más bien se busquen generar eficiencias dentro de cada una de las instituciones para encargar funciones a otros empleados del sector público, otras áreas administrativas, pero que no se reemplace esas posiciones por nuevas contrataciones. Es importante mencionar que esta iniciativa de reducción del tamaño del Estado también tiene un impacto fiscal importante, porque cualquier despido tiene que ser compensado como lo requiere la ley, y eso es un gasto fiscal importante que el gobierno lo tiene que afrontar. Es decir, desde el punto de vista flujo de caja, es positivo pensar que hacia adelante no se tienen que cancelar esos salarios, pero se tiene que buscar el financiamiento para indemnizaciones. Y eso no hace más sino ahondar y aumentar el monto de necesidades de financiamiento para este año para realizar estas compensaciones salariales. Así que el desafío va por los dos lados. Primero, identificar cuáles son las personas idóneas para salir, minimizar de cierta medida el costo presupuestario de sueldos hacia adelante, considerando que no se los va a reemplazar, pero al mismo tiempo buscar el financiamiento apropiado para pagar esas indemnizaciones, lo cual encarece o agranda las necesidades de financiamiento para el año 2025.
Gracias, economista Santiago Mosquera, y se nos fue el tiempo del primer bloque. Por favor, aquí permítanme hacer una primera pausa. A la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta de ex, @TaliaFloresF, y también al Facebook. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Juntos hacemos posible un mejor Ecuador. Recicla ese celular, tablet, laptop o router que ya no usas depositándolo en los Recibot, disponibles en tu centro de atención a clientes Claro a nivel nacional. Fin de espacio publicitario. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con el economista José Hidalgo Pallares, director general de Cordes, escritor y periodista, el economista Santiago Mosquera, decano de la Escuela de Negocios de la UDLA, y el economista Santiago García, docente de la Universidad Central. Con usted voy, economista Santiago García. ¿Cuánto le costaría? Había mencionado justo el economista Mosquera antes de cerrar el primer bloque el monto, pero no hay la cifra todavía de cuánto le costaría este despido a la larga, ¿no?, de los 5,000 funcionarios. ¿Y cómo cree usted que va a mejorar la situación económica del país? Porque dependiendo cuánto tenga que incluir, tiene también que buscarse ese dinero, ¿no?, para pagar esa nómina que es para cerrar el contrato que tienen con el Estado los funcionarios. Bueno, Talia, a ver, este primer anuncio va con el tema del gasto. O sea, el ciudadano, lo que debemos todos entender, los ciudadanos, todos los que vivimos en este país, que estamos entrando en un proceso de consolidación fiscal o ajuste fiscal. Eso ya hemos vivido, sabemos cómo funciona esto. No siempre hay acuerdos. Hoy creo que la sociedad en general, mi punto de vista, con este anuncio de tan rápido, está ya, ¿no es cierto?, en alerta. ¿Y qué más va a pasar? He visto las cifras porque se pueden hacer varios cálculos. Este primer bloque, digamos, podría reducir la masa salarial, creo que lo dijo Santiago Mosquera también, cerca de unos 90 millones de dólares. Se habla y se dice, he conocido eso, que la intención podría llegar hasta 20,000 desvinculados del sector público. Entonces, Talía, nos va a tocar, necesitamos más información, y entonces en ese contexto creo que el mensaje es, y el compromiso con el FMI, tal como lo he leído en los compromisos que hay con la carta de intención, es contener los sueldos y salarios. No hay despido masivo, porque eso también necesitamos que el gobierno aclare las cosas, que ponga sobre la mesa. Le falta más comunicación, no comunicación, ¿cómo decirlo?, general, sino comunicación de políticas. ¿Qué se quiere hacer? ¿Cómo interviene la sociedad? ¿Qué debe esperar la sociedad? Entonces, yo creo que ahí hay un campo amplio todavía de mejora y que le pedimos, ¿no? Si no quieren mejorar, ahí sí ya pues el conflicto social va a agravarse o va a iniciar un agravamiento. Entonces, Talía, va por ahí. Quería comentar que en el tema de consolidación fiscal, sí, ya está este anuncio de sueldos y salarios. Yo estoy de acuerdo con José, hay que mirar las tarifas de electricidad, hay que mirar los subsidios a los combustibles de una forma razonable. Estamos de acuerdo en el gasto tributario. Creo que nos toca luego seguir avanzando, de pronto eso es parte de otro tema, pero o de otro componente dentro de este gran programa tuyo, Talía, hablar de los ingresos, de la reforma tributaria, que también ya entiendo, hay un retraso porque debía presentarse hasta marzo de este año. No tenemos claridad todavía en la reforma tributaria. Y el otro tema que en toda consolidación fiscal no podemos perder de vista es el financiamiento. Se ha hablado de que se puede emitir bonos en Wall Street, digamos, en el mercado financiero internacional. Yo pongo como otro punto y termino. El Ecuador hemos aprendido algo bueno en emitir bonos para temas de ambientales con respecto a Galápagos. Tenemos que hacernos los campeones de emisión de bonos temáticos y sostenibles. Y si no sabemos, hay que ir a Chile y averiguar al gobierno chileno cómo ha conseguido 11,000 millones de dólares a través de este financiamiento especial, que es un financiamiento social, ambiental. En fin, entonces, Talía, también pongo sobre la mesa estos temas, ¿no? Como yo sigo insistiendo, al inicio de la entrevista lo dije, esto hay que verlo integralmente. Ya hemos tenido este anuncio de gasto, ahora tenemos que ver los ingresos.
y mañana tenemos que ver el tema de financiamiento, y ahí pedimos al gobierno claridad, políticas, no solo anuncios sueltos, sino claridad. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué es lo que el país puede, bajo qué visión va a enrumbarse, en este caso el tema fiscal? Y ahí creo que nos está debiendo muchas cosas. Claro, y usted desde el primer momento, economista Santiago García, habló de que es parte de un ajuste, ¿no? Y los tres han coincidido en lo de los subsidios y también en la reforma tributaria. Los subsidios que quedarían por eliminar son los del diésel. ¿Eso cuánto significaría, economista Santiago García? Y la reforma tributaria, ¿qué más debería contener esta vez? Correcto, no, muy buena, esa es la inquietud, ¿no es cierto? Y creo que estamos de acuerdo en que hay que avanzar sobre eso. No, tengo mala señal, Santiago, voy a pasar con José Hidalgo porque no quiero que la audiencia se pierda estas explicaciones que usted dan. Y José, a usted, no, Santiago, hay que volver porque voy a volver con usted después porque no se le escuchó absolutamente nada lo que dijo. A José le podría plantear lo mismo, pero prefiero poner un tema adicional para que que plantea ahora quede con Santiago García, que ya le preguntaré más adelante. José, me preocupa el tema del desempleo en el Ecuador, que es muy elevado y es el gran déficit que tiene la sociedad. No es un problema solo del país, pero aquí está muy agravado. 5,000 adicionales que pierden el empleo desde lo social, y usted que es un estudioso de los temas sociales, ¿cómo pinta el panorama para estas personas y para el país mismo? Sí, Talía, ahí tenemos cifras que podríamos ser tan contrapuestas. Por un lado, como usted mencionó también en la introducción, el Banco Central publicó una cifra de crecimiento económico de 3,4% para el primer trimestre, y ese crecimiento se basó principalmente en un mayor consumo de los hogares, que creció 7%, y una mayor inversión, que creció casi en la misma magnitud, en 6,7%. Entonces, con un crecimiento de ese nivel en la inversión, uno podría haber esperado que los indicadores laborales también mejoren, porque usualmente una mayor inversión se corresponde con una creación de nuevos puestos de trabajo. Lamentablemente, los indicadores laborales del primer trimestre, según las cifras del INEC, no mostraron ningún avance respecto al primer trimestre del año previo. Es decir, la tasa de empleo adecuado se mantuvo en 35% de la población económicamente activa. La tasa de empleo en el sector formal tampoco mostró ninguna mejora, se mantuvo en 45%, es decir, más de la mitad de los trabajadores siguen estando en el sector informal. Y claro, en ese contexto resulta difícil pensar que si 5,000 personas salen del sector público, van a tener una situación fácil para encontrar un trabajo de manera inmediata. El problema de fondo, en mi opinión, Talía, es que el Ecuador, más allá del rebote que pueda dar el PIB en 2025, que es un rebote esperado después del mal desempeño de 2024, el problema, decía, es que el Ecuador sigue siendo un país que resulta poco atractivo para la inversión. Porque aunque vimos este salto de la inversión en el primer trimestre, según las cifras del Banco Central, la inversión en general, es decir, la inversión física, principalmente en construcción, en adquisición de maquinaria y equipo, es una variable o un indicador que ha mostrado un muy mal desempeño en los últimos años. Y eso se debe, Talía, creo yo, a algunos factores que tienen que ver primero con la situación fiscal. El Ecuador tiene un déficit fiscal estructural que no solo hace que el riesgo país sea mucho más alto que el de los vecinos, sino que también se ha traducido muchas veces en impuestos temporales a las empresas, y eso genera incertidumbre. Es un país también con una calidad institucional bastante débil, no solo en lo referente al sistema de justicia, sino al propio legislativo. Y es también un país donde tenemos una normativa que atañe a la inversión, digamos, la normativa laboral, la normativa del sistema financiero, de la normativa corporativa, incluso, que no se ha ido adaptando a los tiempos. Entonces, en este contexto, si es que queremos que el proceso de ajuste fiscal que en apariencia está iniciando el gobierno, bueno, que ya lo inició en realidad con dos medidas importantes como fueron el incremento del IVA y la reducción del subsidio de las gasolinas, pero si queremos que este proceso de ajuste fiscal, en la medida en que también implique una reducción en el número de funcionarios públicos, no sea traumático desde el punto de vista social, tenemos que, otra vez, simultáneamente mejorar las condiciones de inversión para que el sector privado esté en mayor capacidad para generar puestos de trabajo
que en el mejor de los casos den una nueva ocupación a las personas que salen del sector público. Entonces, si es que el ambiente de inversión en el Ecuador se mantiene con estos obstáculos, difícilmente vamos a poder encontrar en el sector privado espacio suficiente para dar cabida a las personas que salgan del sector público. José, ¿cuál es el mayor inconveniente para la inversión nacional, la inversión de los empresarios en el Ecuador, el código laboral? Y ese tema debería ser a lo mejor puesto otra vez si es que en diciembre, como se ha anunciado, a lo mejor haya una nueva consulta popular, porque recordemos que el año anterior el Ecuador le dijo no al trabajo tiempo parcial. Contradictoriamente, cuando salen los migrantes van a buscar un trabajo exactamente así. ¿Cuáles son los escollos para que el empresariado ecuatoriano no invierta más, no arriesgue más? Porque además le quieren al Ecuador, por eso siguen aquí con sus inversiones, ¿verdad? Sí, el que usted menciona, Thalía, es un obstáculo importante porque tenemos, creo yo, una normativa laboral bastante arcaica que no se ha ido ajustando a los tiempos. Es decir, tal vez en nuestra generación, a la de nuestros padres, muchos pensaban en hacer carrera en una empresa, mientras que ahora los jóvenes piensan ganar experiencia en distintos trabajos y irse moviendo incluso de país. Entonces, una normativa laboral como la actual, que penaliza muchísimo la desvinculación de trabajadores, que no permite el trabajo por horas, no se adapta a estas necesidades, y no creo yo que un cambio sería beneficioso únicamente para las empresas, sino principalmente para las personas que están actualmente en la informalidad y que con toda seguridad quisieran tener un trabajo, aunque sea por horas, en el sector formal. Pero ese no es la única traba. Por ejemplo, también tenemos esto que mencioné previamente, Thalía, el tema fiscal. Muchas veces no se encuentra la relación entre lo uno y lo otro, pero si es que ya sucesivos gobiernos, porque esto no es únicamente tema del gobierno del presidente Noboa, sino que también fue con Correa, con Moreno, con Lasso, han incorporado impuestos temporales, esto hace que las empresas no puedan prever con un cierto nivel de certeza cuál va a ser el rendimiento de su inversión. Entonces, si es que yo no tengo certeza sobre cuál va a ser el rendimiento de mi inversión, prefiero no invertir en ese lugar. Entonces, el tema de ordenar las cuentas públicas para que el Estado no tenga que acudir a estas medidas de urgencia también es un tema súper importante. En el sistema financiero también no quisiera entrar y extenderme y quitarle el tiempo a Santiago Mosquera y Santiago García, pero me parece que esas dos trabas están entre las principales que limitan la inversión en el país. Muchas gracias, José, además por la consideración para sus colegas de panel. Santiago García, espero que ahora ya esté audible y la audiencia no se pierda la explicación de las preguntas que le había planteado. Adelante. Sí, Thalía, era cuestión de ubicación, ahora ya estoy mejor ubicado. Bueno, favor. A ver, sí, disculpas como siempre. Bueno, yo creo que decía que en materia de subsidios hay que hacer un proceso de ajuste gradual al tema del diésel, porque ahí hay un componente importante que incluso se vincula con la inflación, como es el transporte. Entonces, un ajuste drástico no lo veo viable, no lo veo incluso socialmente eficiente y necesario, sino hay que hacer un ajuste, como digo, gradual, viendo las alternativas para que, sobre todo en transporte, el resto, precios subsidiados de combustibles, no me parece que los podamos seguir manteniendo. El tema del gas, creo que se puede avanzar el subsidio al gas, quitarnos el mito de que no es posible, se puede siempre y cuando tengamos un sistema adecuado de focalización. Todos estos temas son de diálogo. Ahí quisiera insistir en eso, Thalía, porque uno puede escuchar conceptos como el que estoy emitiendo, lo dice uno, lo dice otro, pero yo creo que hay que insistir en el diálogo social como mecanismo de política pública para poder avanzar. Y el otro, en materia ya de reforma tributaria, que lo estaba mencionando, creo que hay consenso. Nadie puede defender un gasto tributario que equivale al 5% del Producto Interno Bruto. Hay que sostener, ahí hay un gasto tributario del IVA, porque tenemos exoneración, 0 IVA para alimentos frescos y demás. Eso no hay que topar, pero el resto tiene que ser revisado a la luz de, lo José también lo mencionó, a la luz de una empresa se merece una exoneración, perfecto, hay que darle, pero muéstrenos su empleo, muéstrenos su nueva inversión. Entonces, Thalía, va por ahí el tema
que me parece fundamental, lo que estaba pendiente de comentar en esta visión de un ajuste que sigo insistiendo, pues bueno, esperamos políticas integrales, ¿no? Ya hay un primer anuncio de reducción de empleados, pero bueno, vamos a ver el resto de cosas que implique, por ejemplo, también cobrar deudas a quienes deben al Seguro Social, a los que deben al SRI. Tenemos que hablar sobre eso, Thalía, porque si no, los discursos como que son incompletos, ¿no? Y las políticas, lo que le ha fallado al país es eso, políticas sueltas, ideas sueltas, desde que ahora sí, mañana tal vez, eso no. Hoy es un momento para el modo de ver inflexión para la historia económica y social del país. Son momentos duros en el mundo, son momentos complicados para los ecuatorianos. Desde el COVID la economía no se ha podido recuperar, ahí están mis colegas, saben perfectamente lo que estoy hablando, un crecimiento ausente, paupérrimo, si hemos tenido algo, y eso no puede seguir. Por eso digo, es un punto de inflexión, pero hablemos bien las políticas. Creo que ese es para mi modo de ver, importante mencionar. Muchas gracias, economista Santiago García. Economista Santiago Mosquera, ¿tiene algo de ideología estas decisiones? Porque uno tiene que también tener, digo yo siempre, honestidad intelectual. No ganó una tendencia económica y política en las elecciones, es porque el presidente Noboa planteaba estas cosas, ajuste, planteaba una serie de cosas que está en este momento a lo mejor poniendo ya en práctica, versus la otra tendencia que planteaba casi un estatismo con matices, ¿no? Porque ahora no es tan el radicalismo. Es bueno esto, y dice el economista Santiago García, habla de diálogo. Teniendo el capital político que tiene el presidente Noboa, más lo que le pregunto, que ganó una tendencia, y eso es legítimo, ¿no? Gana siempre alguien en las elecciones por sus propuestas. ¿Es posible el escenario para un diálogo o no ve viable un diálogo? Yo creo que efectivamente sí. El presidente Noboa presentó un plan de gobierno que es cercano al sector privado, que es amigable con la empresa, es amigable con el comercio internacional, con las relaciones bilaterales y multilaterales del Ecuador, y que quiere una vinculación del Ecuador hacia mercados internacionales. Yo creo que todo eso pasa por tener la casa en orden. O sea, es muy difícil pensar que el Ecuador puede atraer grandes inversiones extranjeras o puede conseguir que inversionistas locales comprometan más recursos en la economía cuando existe un desorden en lo fiscal que señala que en un futuro se tendrá que aumentar las tasas impositivas para poder balancear las finanzas públicas. Entonces, toda esta iniciativa de buscar aliados en mercados internacionales, conseguir que el Ecuador busque y encuentre nuevos mercados de exportación, pasa por tener la casa en orden, y me parece que está haciendo las cosas como se las debe hacer, que se deberían profundizar esos diálogos, incorporar otros sectores de la sociedad y llegar a acuerdos mínimos acerca de un plan país, no para el 2028 solamente, sino hacia dónde queremos llevar al Ecuador en los próximos años. Me parece que es un elemento fundamental que debería involucrar a diferentes actores de la sociedad y plantear hacia dónde queremos ir como nación. Bueno, yo quería preguntarle así brevemente, quizá para que me conteste con sí o no. ¿Es posible ese momento un diálogo? ¿Están dadas las condiciones como para que el Ejecutivo promueva juntar a varios sectores disímiles para encontrar una salida, o más que dicho, para exactamente informarles primeramente de las visiones de la visión que tiene y de hacia dónde quiere llevar al país? Lo puede hacer. Creo que es el momento, y es desde el punto de vista de responsabilidad política, creo que es un requisito fundamental que se lo haga. Sin embargo, creo que en ese aspecto estamos quedando un poquito cortos. A mí se me ocurre un sector económico en particular. Pensemos en el tema de la minería. Se habla en Ecuador acerca de esta transición de una economía petrolera hacia una economía minera, y que el debate no es entre minería o no minería, sino más bien entre minería responsable a gran escala o minería ilegal. Creo que hay un acuerdo de las últimas administraciones
inclusive desde hace más de 10 años, que el Ecuador tiene que tener una transición hacia el sector minero, hacia una economía intensiva en minería. Sin embargo, las últimas medidas muestran que, por un lado, se abrió el catastro minero, algo que los inversionistas internacionales dieron una cordial bienvenida, pero al mismo tiempo se impuso una tasa de fiscalización minera con un objetivo fiscal que va totalmente en contra de promover las inversiones en ese sector. Y eso muestra una falta de diálogo. Y el sector minero ha tratado de encontrarse con el gobierno para mostrar su posición, mostrar por qué esas medidas de la tasa de fiscalización minera no van a ser conducentes a un aumento en la inversión, y no ha habido ese diálogo. Entonces, el gobierno tiene que tener una posición respecto a cuál es el Ecuador que quiere, pero tiene que ser muy abierto a incorporar a diferentes agentes, diferentes sectores económicos, y considerar la opinión de todos para buscar este objetivo común. Y eso me parece que no está ocurriendo, y desde luego el gobierno tiene una posición sólida en la Asamblea, ganó de manera muy fuerte las elecciones, pero eso no quiere decir que no se tiene que incluir a diferentes sectores en esta conversación y en este diálogo por el país. Gracias, economista Santiago Mosquera, y se nos fue el tiempo bastante porque hemos consumido casi más de 40 minutos en los dos bloques, pero no quería interrumpirles porque están explicando justamente lo que este momento todos queremos saber de los expertos. Permítanme aquí hacer una nueva pausa, recordarle a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Antena 1, en Voces Azuayas y en YouTube. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Talía Flores. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Juntos hacemos posible un mejor Ecuador. Recicla ese celular, tablet, laptop o router que ya no usas, depositándolo en los Recibot, disponibles en tu centro de atención a clientes Claro a nivel nacional. Fin de espacio publicitario. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Talía Flores. Estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros. Estoy con tres distinguidos economistas: Santiago Mosquera, decano de la Escuela de Negocios de la UDLA, Santiago García, docente de la Universidad Central, y José Hidalgo Payares, director general de Cordes. Santiago Mosquera, voy a ir con usted para preguntar, voy a ir con Santiago García. Cuando hay dos Santiagos al mismo tiempo, a veces uno se puede confundir, y quiero preguntarle algo más sobre el empleo y también sobre la cuestión política que ya había planteado. La legitimidad que tiene ganar en las urnas, como hemos dicho aquí reiteradamente, ganó las elecciones, tiene una mayoría absolutamente amplia en la Asamblea Nacional. Y claro, está legitimado porque la democracia es la democracia de las mayorías. A usted le pregunto lo que le había dicho a Santiago Mosquera, economista Santiago García. ¿Cómo presupone usted puede darse un diálogo? ¿Quiénes tendrían que ser los actores principales en esa mesa de negociaciones? Bueno, Talía, ahí le comento a su público. Trabajamos más de 5 años con Fundación Esquel, con varias organizaciones del sector productivo ampliado en el tema del Pacto Social por el Ecuador. Y ahí está, ya tenemos experiencia. No tuvimos resultados que nos hubiese gustado, que queríamos tener, ¿no? Llamar al diálogo, no con agendas vacías, es que eso también hay que aclarar, sino con agendas completas, agendas de política pública. Y lo otro, los actores tienen que ser los principales actores, en este caso cuando hablamos de economía, los actores productivos, los grandes gremios, pero a su vez también gremios que representan a la pyme, al artesano, a la economía popular y solidaria, al sistema financiero. Es decir, hay una experiencia, ¿no? Que algún rato quisiera... Y usted va a seguir todo el tiempo con el mismo problema de comunicación. Qué pena que tengo realmente. Comentar toda esa experiencia, creo que debería ser el diálogo así. Sí, decía que lo más importante, claro, son los actores, pero como digo, ya hay experiencia y ahí no hay dónde perderse, son los actores económicos los que deben estar. Y lo que decía fundamentalmente, agenda para discutir.
Pero si voy a discutir y llamo a una reunión en donde solo voy a despedir 5,000 personas y entonces llega alguien del sector social, pues se va a oponer. Pero si debatimos una agenda más amplia, por ejemplo, de reactivación productiva para el empleo, entonces la cosa puede cambiar. Yo creo que esa visión, ese enfoque, y dejo constancia que desde el COVID, desde el 2020, por si acaso hemos tenido todos los gobiernos de todas las tendencias políticas, ¿no? Por si acaso digamos, no, pero es que aquí debería pasar. No, es que hemos tenido todas las tendencias hasta hoy. Así que creo que debería llegar ese momento de una discusión mejor. Gracias, economista Santiago García. Y sí, también en otros temas hemos probado de todo, como los métodos, ¿no? Método de Hunt, método Webster, sí, y todo. Y pasamos de un lado al otro y nos hemos estado volviendo un poco extremistas y no atinamos, y esa es una pena. José Hidalgo, apelo más al escritor, al periodista que conoce más a fondo los temas sociales por las sensibilidades que esas profesiones requieren. Un país que tiene un per cápita de 6.900 millones de dólares, creo que es la mitad de Chile, menos que Colombia y Perú. ¿Qué tiene que hacerse no solamente para que la cifra esté bien, sino para que socialmente el Ecuador no sea tan amplio, no una brecha, los que mucho tienen y los que no tienen nada? Primero hay que crecer, Talía, porque finalmente, a ver, yo creo que hay dos requisitos fundamentales. El primero es crecer, para que las personas puedan conseguir un trabajo en el sector formal y con lo que eso representa, digamos, de derechos de salario mínimo, 13º, 14º, fondos de reserva, afiliación a la seguridad social y demás. Eso ayuda a reducir la desigualdad entre las personas que más ganan y las que menos ganan, porque obviamente una persona en el sector informal tiene un salario muchas veces, en la mayoría de veces, por debajo de los niveles, incluso del salario mínimo en el sector formal. Y por otro lado, tenemos que tener un Estado que recaude eficientemente los impuestos, y en esto no nos basemos únicamente en los impuestos indirectos como el IVA, el ICE, los aranceles y demás, sino también una fuerte estructura de impuestos directos, donde deberían destacar el impuesto a la renta corporativo y personal, pero que el Estado no únicamente se encargue de la parte de recaudación, sino de redistribución de esos recursos, de uso eficiente de esos recursos, porque lo que tenemos en el Ecuador, y creo que en América Latina, es un gran problema de movilidad social, es decir, en la mayoría de los casos, lamentablemente, el que nace pobre muere pobre, porque la educación estatal, por ejemplo, acá en el Ecuador, no se compara en calidad a la educación pública. Entonces, si es que ya hay esa desigualdad de entrada, porque el Estado no puede ofrecer de manera eficiente un servicio elemental como educación o como el de salud, entonces es difícil que se reduzcan las desigualdades. Me parece entonces que, para ser corto en la respuesta, hay que crecer, para lo cual hay que fomentar la inversión, sobre todo del sector privado, y con ese crecimiento y con los impuestos que eso genera, dar servicios de calidad que son utilizados principalmente por los sectores de ingresos económicos más bajos. Muchas gracias, José, y además por abreviar y un poco audaz de mi parte pedirles esta diferenciación de temas y además a la brevedad. Economista Santiago Mosquera, ¿cuál es la mejor política social que puede implementar un país, un gobierno en un país con estas desigualdades? Yo diría, Talía, que es la creación de un ambiente propicio para que las empresas, que son el único motor de crecimiento económico en estas circunstancias, lleguen al país, y las que están decidan comprometer más recursos para la generación de empleo. Tuvimos unos años donde el sector público era el motor de crecimiento económico en el Ecuador. Eso nos generó una serie de problemas. Hoy, en este momento, 2025, el único motor de crecimiento económico debe ser el sector privado. Y para ello, lo que necesitamos es generación de empresas y generación de ciertos mecanismos que tiene que tener el Ecuador para ser capaz de atraer inversión extranjera directa, no solamente a sectores estratégicos, sino a otros sectores de la economía, y que los inversionistas que ya están en el Ecuador vean oportunidades para seguir comprometiendo recursos y generando más empleo. No hay ninguna otra receta. Muchas gracias también por abreviar incluso. Economista Santiago García, ¿cuánto representa las remesas del Ecuador en el PIB ecuatoriano
¿Y qué perspectivas hay con lo que está sucediendo, sobre todo en Estados Unidos, que ese rubro que ha aumentado este último año siga en esos mismos niveles? Talía, ese es un tema súper importante. Creo que nadie desde el lado gubernamental, incluso nosotros desde la sociedad, hemos hecho la reflexión del caso para potenciar esos 6.500 millones de dólares que llegaron el año 2024, marcando 6.700 exactamente, marcando un nuevo hito en recepción de remesas. Eso equivale aproximadamente, si no me equivoco, cerca de un 5% del Producto Interno Bruto. Pero ¿qué estamos haciendo? Por ejemplo, ya salió esta ley en Estados Unidos en donde se castiga con el 1% a transferencias en efectivo. Entonces acabo de ver una noticia mexicana en donde el gobierno impulsa un nuevo sistema de pago precisamente para que el migrante mexicano en Estados Unidos o en otro país pueda hacer esa transferencia sin que se contabilice como transferencia en efectivo, que es lo que causa este impuesto por el señor Trump. Entonces nos falta trabajar en eso. Necesitamos bancarizar más. Hay avances en bancarización. Esa transferencia llega a la familia acá, pero tiene que ser el 100% bancarizado. Y el dato que tengo es que apenas de esa bancarización 5% llegan a las cooperativas de ahorro y crédito. Y precisamente las cooperativas de ahorro y crédito están en los territorios de donde son las familias o de donde surgieron los migrantes. Entonces, Talía, cuando uno piensa estas cosas y puede hacer estas reflexiones, uno lo que encuentra es que hay muchas cosas por hacer, por construir un país mejor, por hacer las cosas que deben hacerse más allá de las ideologías, de las posiciones partidarias. Eso, es un tema que creo que la presión en este momento por la nueva ley de Estados Unidos, al menos esperamos que nos movamos un poquito y podamos facilitar esas remesas tan importantes que equilibran. Gracias, economista. Y ahora sí lamento porque se nos fue totalmente el tiempo, pero yo les voy a invitar y espero que ustedes echen la invitación públicamente, acepten en unos días más, en unas semanas más, estar nuevamente para ver cómo ha resultado esta decisión del gobierno y además cómo va la economía ecuatoriana. Permítanme aquí hacer una brevísima pausa para volver con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Juntos hacemos posible un mejor Ecuador. Recicla ese celular, tablet, laptop o router que ya no usas depositándolo en los Recibot, disponibles en tu centro de atención a clientes Claro a nivel nacional. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Descifrando con Talía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién le ha ido mal esta semana, economista Santiago García? Bueno, a la Asamblea Nacional por llevar al señor Salcedo, no debía haber estado ahí. Economista Santiago Mosquera. A los mineros en etapa de exploración. José Hidalgo. A la política nacional por permitir shows. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, ¿a quién le ha ido bien, Santiago García? Bueno, al fútbol ecuatoriano internacional. Santiago Mosquera. Tenedores de deuda ecuatoriana en el exterior. José Hidalgo. Al Deportivo Quito, que encabeza su grupo. Gracias a los panelistas que han estado hoy en Descifrando y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta @TalíaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Talía Flores.